Mientras tomamos comunión, voy a leer Juan 13, que es nuestro estudio de hoy. As we take communion, I'm going to read John 13 in Spanish. This is the context, the text of our study today. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, ya secándoselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Do you understand what I have done for you? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo sé quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale, ¿a quién se refiere? Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre él. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo
de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso a Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí. Ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. The word of the Lord. ¿Qué te sorprendió de lo que acabamos de leer? Estamos en el capítulo 13 de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13. You know, we've been studying the Gospel of John, and we arrived here to the end of the public ministry of Jesus, and now into an intimate setting. From chapter 13 to chapter 17, we're going to hear some profound teaching that is not said in public, but is only said to his disciples. Everything that happens next from the rest of the Gospel of John is coming from what's happening around this table. Concluimos el capítulo 12, el ministerio público de Jesús, y ahora es un escenario más íntimo. Y del capítulo 13 al capítulo 17 hay enseñanzas súper profundas, no al público, pero a sus discípulos. Y todo lo que pasa en el resto del Evangelio tiene que ver con lo que está pasando en esta mesa. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes o por ustedes? Do you understand what I have done for you? En todo el Evangelio de Juan, Jesús hace como unas 50 preguntas. Constantemente nos da preguntas. De hecho, nos da más preguntas que respuestas. Porque nos tenemos que preguntar, ¿qué es más importante? ¿Recibir una respuesta o aprender cómo encontrar respuestas? Y nos invita a pensar, a discernir, a participar para que podamos encontrar las verdades, la presencia, la actividad, la fidelidad de Dios. A través de Juan, Jesús nos invita a participar, a entrar a estas escenas y discernir quién somos en esta escena, a quién imito y a quién no. Y esta pregunta es muy importante, pero es muy importante que la escuches con el tono de Dios, no con el tono de nosotros. Porque esta pregunta puedes ponerle el tono de los humanos aquebrantados que somos nosotros. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Ya entendiste? ¿Entiendes? Irritado o impaciente. ¿Ya entendiste?
Pero el tono de Jesús no es un tono irritado, no es un tono impaciente, es un tono cariñoso y es un tono de invitación, de curiosidad. ¿Sí me explico? Así era el tono. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Sí. Jesus asked in the Gospel of John about 50 plus questions. In fact, he gives us more questions than answers. Because it might be more important to know how to find answers than to be giving an answer. The God who invites us to discern, to participate, to see the presence, the activity, the faithfulness of God. And here's one of those questions in the middle of such a symbolic gesture. Do you understand what I have done for you? But it's important that as we hear this question that we don't hear it with the irritation tones that we have, that we don't project the irritation of others or our own here. But there's a gentle tone. There's a curiosity tone. There's a loving tone. Does that make sense? That's sort of the tone. Does that make sense? It's not, do you understand what I've done for you? You get it now? When are you going to change? That inner voice of negativity that's in us or that we hear from others. But it's this gentle tone of God. And part of the Gospel of John wants you to hear the voice of God and not those inner voices of negativity or those weird extreme voices that wants to find people who are guilty and be punished. But the voice of God. The God who calls us to a relationship with God, not to be part of a religion. Nos hace esta pregunta constantemente. Pero al final nos da un nuevo mandamiento. Jesús nos da como unos 3 o 4 mandamientos en todo el Evangelio de Juan. Y aquí le dice, este es nuevo. Y dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y aquí está la clave, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Él no nos podía dar este mandamiento en los primeros capítulos porque no había habido suficiente espacio para demostrarnos cómo nos ha amado. Y ahora, que llega la hora para ser crucificado, dice, ahora sí ya saben cómo los he amado. Y así ámense los unos a los otros. Constantemente nos ha dicho Jesús, todavía no es la hora, todavía no es la hora. En capítulo 2, su jefita le dice, órale, haz el agua al vino, haz algo para esta gente que ya se le acabó el vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Y ahora está diciendo Jesús, la hora ha llegado. De hecho, aquí dice, en el pasaje, en el capítulo 13, dice que ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Todavía ni siquiera está en la cruz, pero ahora ya es glorificado aquí. En su enseñanza, en completar su ejemplo, su amor, su llamado. Y ahora puede decirnos, antes de la muerte y resurrección, este es su nuevo mandamiento. And so he comes to the point where finally he gives us a command. Think about that. Sometimes we think God is all about commands and rules, but that's because we don't read the Bible. We've heard the Bible, but we've never read the Bible or haven't read the Bible as much. The most quoted book in the world, but the least read. So there's a danger there. That you piece together images of God based on quotes, but not actual insight from God himself. And so finally he says, a new command I give you, love one another as I have loved you. Now he can say, this is how I loved you, because we've had 12 chapters, and for us, a year and a half, walking in this passage, in this world of John. But we can still have to ask ourselves, do we understand that? Because what do you measure God's love to? Our human relationships, and all of those fall short. And so we can attach our human experiences to who God is. And the Gospel of John is trying to reconcile that. In fact, let's have a connection with God so it can shape our human relationships.
Not that our human relationships should dictate who God is. He's reversing the world for us. Finalmente, es este mandamiento y nos invita a preguntar, ¿entienden? ¿Entienden? Porque es muy importante que conozcamos el amor de Dios basado en el amor que Dios nos da. Muchas veces proyectamos quién Dios es basado en nuestras relaciones. Y nuestras relaciones siempre va a haber límites en el amor. El trabajo del Evangelio de Juan es diferente. Hay que entender el amor de Dios para que el amor de Dios y la relación con Dios nos ayude en nuestras relaciones, no que nuestras relaciones dicten cómo es Dios. Está volteando nuestro mundo. En el versículo 4 dice, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Verse 4, so he got up from the meal. He took off his outer clothing and wrapped the towel around his waist. Esta palabra, este verbo, se quitó el manto. En el griego no es el verbo que se usa normalmente para decir que te quitas la ropa. Es un verbo diferente. Es que dejas algo abajo. ¿Qué quiere decir esto? Eso es uno de los secretos ahí dentro del Evangelio de Juan. So the verb here in the Greek, he took off. It's not the usual verb in the Greek language that you use to take clothes off. It actually means more like you put something down. So there's a hidden meaning here. What is it? En el capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida a las ovejas. Esa palabra da es el mismo verbo que quitar el manto. John 10:11, when he's teaching about him being the good shepherd, he says, I'm the good shepherd. The good shepherd lays down his life. So that lay down is the same verb as took off his clothes. Signaling to us there's something deeper happening here. It's not just Jesus washing his disciples' feet. There's something else that God is currently doing in your life right now. Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. 10:15, just as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life for the sheep. So lay down, o español, da, doy, es el mismo verbo de quitar el manto. 10:17, 10:17, the reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it back up again. We'll come back to that one. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. John 10:18, debería decir Juan 10:18. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it back up again. This is a command I received from my Father. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla. Entonces, cuando Jesús dice, we come back to verse 13:4. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto. He got up from the meal and he took off his outer clothing. ¿Qué está diciendo? Se está entregando a nosotros. Está entregando su vida. ¿Y qué hace? Empieza a lavar pies. ¿Qué está haciendo Dios hoy contigo, ahorita, en este momento? Lavándote los pies. What's God doing to you right now? He's washing your feet, spiritually speaking, right now. You're like, well, I don't know, that's kind of uncomfortable. But he's laid down his life. Él ha entregado su vida. Si nos brincamos al versículo 12, let's go to verse 12. When he had finished washing their feet,
He put on his clothes. Versículo 12, cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto. ¿De dónde viene eso? Regresamos a 10:17. Only to take it up again. Entrego mi vida para recibirla. I have authority to lay down and authority to take it up. Tengo autoridad para entregarla y para recibirla. En el capítulo 10 nos enseña lo que va a hacer Dios. Y a veces pensamos, sí, eso fue en la cruz. Sí, pero también en Juan 13. Esta es la actividad de Dios. Que Dios se entrega al mundo para salvar al mundo. Que Dios se entrega a tu familia, a tu vida, para restaurar y salvar tu vida. It's the God who gives of God's self into the world for the sake of the world. The God who gives of God's self to save and help you and your family. And there's no obligation here. There's no obligatory language. There's a desire language. No one takes it away. This is what I want. And we've all heard Jesus came to save the world because they were sinners. But John doesn't really say that. John says Jesus came to save the world because he loves the world. So there's a difference when we think about he died for my sins and when we think about he died because he loves me. Now, are there sins there? Yes. But when we exclude love from the message, it's no longer God's message. If it's just about your moral condition, that's not who God is. God is not after your behavior. He wants a relationship with you. And so he loves us because he loves us. And as he reaches us, we have sins and needs. An unconditional love. And he says, this is what I receive from the Father. So what's the Father like? Just like Jesus. El Dios que viene a salvarnos porque nos ama. Te ama porque te ama. Y en vez de la narrativa dominante es, vino a salvarme de los pecados. Y es verdad, pero la más correcta versión, de acuerdo al Evangelio de Juan, es, vino a salvarte porque te ama. ¿Y cómo te encuentra? Con pecados. ¿Y qué hace? Te lava. Se quita el manto. He takes off outer clothing. He dresses himself as a servant. He begins to serve. Think about Philippians 2. Se quita el manto. Se levanta de la mesa. Y se va al suelo. Piensa en Filipenses 2. Y ahí es donde nos dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? And that's where he's asking them, do you understand what I'm doing for you? Now you, here is y'all. In Spanish, ustedes. You see the difference in language? Salvation is always communal. Where our English falls short is it's very individualistic. And when you read that, you think it's just about you. So it's just you and God and no one else. And then you're like, I feel so alone, I need a community. Well, God's been trying to get you into a community the whole time. He never washes someone's feet on their own. He washes them as a community. And so even as we come here, there's something that we get that we can't get on our own. There's an activity and presence and encounter we got that we can't get on our own. So there's a sacredness to the gathering around the table of God, where it's his table, and he's the one that gets up. He's the one that dresses as a servant and is down meeting your needs. El trabajo de Dios no es para salvarte a ti independientemente, siempre nos salva en comunidad, para comunidad. El espacio sagrado de nuestras reuniones.
que aquí nos lava los pies y nos transforma. Que no solamente es ir a la iglesia o estar ahí, pero es parte de tener relaciones, amistades. Y sí, cuando estás solo te va a ayudar Dios, te va a bendecir, te va a lavar los pies, pero hay algo más profundo cuando estamos juntos. Hay una actividad de Dios más profunda. Y después habla de Judas. Judas traiciona a Jesús. Veamos el versículo 18. Verse 18. Let's talk about Judas for a second. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Y es una referencia a Salmo 41:9. Y si lo pueden leer, ven ahí el amor y el cariño de Dios y el dolor que siente cuando es traicionado. De hecho, dice el versículo 21, Jesús se angustió profundamente cuando es traicionado. Verse 18, he quotes Psalm 41, verse 9, he who shared the bread has turned against me. An actual translation, it has turned his heel against me. And then in verse 21, once again, we see the emotions of God. He's deeply troubled in spirit because he's being betrayed. The God who is mourning the decisions of Judas. El Dios que está lamentando las decisiones de Judas. Esta palabra de zancadilla posiblemente también tiene una referencia a los soldados cuando tenían en combate. Y una armada le ganaba a la otra y encontrabas a tu enemigo tirado en el suelo. Le ponías tu pie arriba como una señal de victoria. Right? Turn his heel against me. In this context here of when nations are going to war, one army defeats the other, you find an enemy wounded soldier, you put your heel, you put your foot on top as a sign of victory. It's saying this is what Judas has done. So there's a theory out there, that maybe Judas didn't really want Jesus killed. He just wanted him arrested so that he's caught with the heel of the enemy on him, and being God, he would use his powers and destroy the enemies. Because maybe Judas wanted Jesus to be a certain way. And he's trying to manipulate an outcome to get his way. And he puts Jesus in a really bad situation. Maybe he's thinking, hey, you're not going to do it, I'm going to do it here for you. And then surprise, Jesus lays down his life. He really did what he said he was going to do. There's no retaliation. There's no violence of God. He suffers human violence. And Judas realizes, I was wrong. But still chooses not to follow. That's a possible theory. Esto de la zancadilla, en referencia a los enemigos y el símbolo victorioso cuando contra el enemigo. Hay una teoría que quizás Judas no quería matar a Jesús, pero sí lo traicionó, poniendo a Jesús bajo la presión con sus enemigos. Y ya que tenía al enemigo con su pie arriba de su cabeza, que quizás Judas quería que entonces Jesús utilizara su poder para destruir los enemigos. Porque quizás Judas quería manipular la situación, porque él quería que Dios fuera como el Dios que él quiere, no como el Dios que es. Y él quería violencia, justicia, libertad, de la manera de Judas. Es una teoría, ahí se las dejo. Pero lo que sí sabemos en el versículo 30, verse 30. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y ya era, ¿qué? De noche. Verse 30, as soon as Judas was taking the bread, he went out and it was night.
A través de todo el Evangelio de Juan hemos escuchado luz y oscuridad, día y noche. Y pueden hacer ese estudio, los invito a que lo hagan, va a ser de gran ayuda. Pero simbólicamente nos dice que la traición de Judas es en la noche. Y él elige ir a la noche. Es decir, que Jesús dice, yo sé a quién he llamado. Y Judas nunca ha cambiado. Judas nunca me ha recibido. Tomó el pan, pero no me recibió. Judas siempre ha querido ser Judas. Y eso nos debería asustar un poquito. Porque sé quién soy sin Dios. ¿Voy a recibirlo? ¿Tomo el pan y recibo y creo? ¿O solamente estoy aquí esperando a ver si va a ser el Dios que yo quiero que sea? Y nos da miedo. No, Señor, no. Mejor Pedro te niega, pero te cree. Pero Judas, no. And so Nicodemus here, if you remember Nicodemus in chapter 3, he comes to Jesus at night. But Judas leaves into the night. You see the difference? Nicodemo viene a Jesús en la noche. Pero Judas se va a la noche. Es decir, que hay noche en todos nosotros. Pero aunque haya noche en nosotros, vamos a con Dios en esa noche, en lugar de irnos a la noche. Y es ahí donde todos elegimos si quieres el día o la noche. Y constantemente nos dice Jesús sobre la noche, 9:4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero el que anda de noche si tropieza porque no tiene luz. And so as long as it is day, we must do the work because night is coming. When the person walks at night, they stumble. And so again, we see the symbolism of night. El simbolismo de la noche. Y el simbolismo de la luz del día. Pero aun cuando hay noche, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. La luz que llega entre las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir esta luz. El Dios que viene no a condenar a la gente, pero a condenar la oscuridad. Para que haya amor, perdón y libertad para todos. Pero puedes todavía elegir la noche y no la luz. And so even though it's dark and it's nighttime, earlier Jesus declared, I am the light of the world. And light is set when? At nighttime. Because there they actually lit fires and things like that. It was part of the ritual there. And he's saying, you guys can light those fires, but I'm the real light of the world. And so Jesus comes not to condemn people, but to condemn darkness. And then we get to choose, do we stay in that darkness or do we come to the light? And don't come to the light because you're threatened. You come to the light because you're loved. No te vienes a la luz porque estás amenazado. Te vienes a la luz porque eres amado. Porque eres amada. ¿Entienden lo que está haciendo Jesús por nosotros? Do you understand what Jesus is doing for us? Hay que respirar. Que esta gráfica está muy grande. Let's breathe because this is a heavy graphic here. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa. En Filipenses, se levanta del reino de su Padre y viene al mundo. En la crucifixión, su ministerio de señales y enseñanza lo deja a un lado Jesús, porque ahora va a tomar la cruz. Y actualmente, la actividad de Dios en el mundo. El Dios que está trabajando en el mundo.
Versículo 4b, se quitó el manto, ya hablamos de esto. Filipenses 2, el servidor que se vació y no se aferró, y pueden leer Filipenses 2. En la crucifixión el servidor se vació, no se aferró. Y actualmente, Juan 12, 16, que dice, Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent me. Que está diciendo que Dios es el Dios que está trabajando aquí. Y bueno, pueden ver toda esta gráfica. Cuando Pablo dice Filipenses 2 que nos encanta, está describiendo la vida y la misión de Dios, pero también está describiendo la crucifixión, pero también está describiendo esta escena donde Dios nos lava los pies. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, Jesús lavó los pies. Que sí, Jesús se puso como un servidor. Pero también nos está diciendo que eso es exactamente lo que Dios está haciendo ahorita en el mundo. Es un acto simbólico profético. ¿Sí recuerdan como en el Antiguo Testamento algunos profetas se ataban, hacían cosas simbólicas, un drama simbólico que representaba el mensaje de Dios, la actividad de Dios? Es lo que Jesús está haciendo. Está haciendo una acción simbólica y profética. Y en veces leemos esto, eso pasó. No, es lo que está pasando. Actualmente, Dios está como servidor en el mundo, limpiando, lavando, enseñando. Qué reto, ¿no? Que Dios ahorita está a nuestros pies, lavándonos. Se siente incómodo, ¿no? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Lavar pies o que te laven los pies? Todos tenemos una respuesta diferente. You know what's easier, to wash someone's feet or for your feet to be washed? Currently, where is God is, according to this prophetic symbolism, God is at our feet. God is at your feet right now, washing your feet. Why? Why my feet? Because you've gone to dark places. Because you've gotten dirty. Because you made mistakes. Because God knows where you've been. What you're hiding. What you're insecure about. What you're guilty about. God knows. And what does He do? He's trying to wash you. So you can follow Him. So you can walk in His steps. So you can put on new shoes. His shoes. That's the activity of God. And so this is more than just God washing, Jesus washing feet. This is actually what God is doing. ¿Y por qué nos está lavando los pies? Porque sabes dónde andamos. Las veces que pisamos lodo, otras cosas. Actualmente todos nosotros tenemos zapatos en nuestras casas sucios de algo y todavía no los hemos limpiado. Es el Dios que no deja que tus pies se queden sucios. Y cuando vienes, te lava los pies. Cada vez que nos reunimos, Jesús está lavando los pies. Qué incómodo, ¿no? Que Dios está a nuestros pies. Pero, sorpresa! It's uncomfortable that God washes our feet, but surprise. Versículo 16. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más el que lo envió. Y después dice, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. So Jesús nos está lavando los pies y dice, ningún servidor es más grande que su amo. Y ahí estás lavándote. Porque en el reino de Dios no es elevación a ser grande. En el reino de Dios es downward mobility para ser servidor. El Dios que viene del grande a ser servidor. In our culture, it's all of upward mobility.
Let's get to the next level. Let's get to the next house, to the next degree, to the next, paycheck, to the next this, to the next level. It's up, 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 and away from your humanness. And over-identify with accomplishments or what people say about you and what they don't say. But in the kingdom of God is downward mobility to servitude, to relationships, to be present. Off your phone, engaging with other humans. But then later you can go back to your phone because that's other humans right there. Present. Being. And that's the mystery and the love of God who comes from his throne to serve. And the current leadership of the temple, they're furious because they're leaders. And they're being called to leave their throne. And that's why Peter's still like, why are you washing my feet? Don't you do it. You're too good for that. Que nadie te vea. He says, no, as I have loved you, you must love one another. Because these 12, now 11, are going to be the future shepherds of Israel. The current shepherds of Israel were harsh, mean, not empathetic. They didn't serve others. Everything was set up to serve them. And now these new shepherds are being placed to be servants of the people, like their master. Los líderes del templo, ¿qué? Eran los pastores que se servían a sí mismos. Todo era para su estatus. Todo era para su gloria. Y ahora Jesús está poniendo unos nuevos pastores de Israel. Y les enseña ¿qué? Ser servidores. ¿El servir es un gozo todavía? ¿O una obligación? Se vale cansar. Pero hay maneras de renovar eso. El Dios que no se cansa de servirnos. No escuches eso como culpa. Porque a veces estás muy cansado para servir. Pero todavía te van a lavar los pies. Hasta que puedas amarlo como Él te ama. So cerramos con mi compadre Peter. Jesús va uno por uno. Boom. Right? Jesus washing all of their feet. Y llega con Pedro. Y Pedro dice, cuando llegó, versículo 6, verse 6, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿y tú, Señor, vas a lavar mis pies? Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás. Fíjate lo que dice Jesús, si no te lavo, no tendrás parte contigo. Porque no podemos por nuestra propia cuenta. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas la misericordia de Dios. Necesitas las palabras, las manos, la presencia de Dios. Y Dios dice, si no te lo lavo, te me pierdes. Te los voy a lavar aunque no quieras. Aunque tengas las uñas enterradas, te los voy a lavar. Y Pedro dice, entonces, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Dice Jesús, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. So we see this idea of being bathed and washing. So Peter says, hey, don't wash my feet. You're supposed to be high rank. Jesus is like, I don't think you understand yet. You're going to understand more, so let me wash your feet. No. If I don't wash your feet, you can't be part of me. Oh, then my bad. I mean, just go ahead, take the hands, take my head, give me. And Jesus is like, no, you've already taken a bath. And to us in our culture, like, that sounds funny. That's just kind of weird. But if you remember, when Jesus took out his upper garment, he grabbed a bowl. And what did he put in that bowl?
And water always represents the Holy Spirit. The God who pours out of God's self, the Holy Spirit, into this water. And it's through the Holy Spirit that He washes their feet so they can make it. And He says, you don't need to take a bath because you've already been saved. Bath is baptism. But even after your baptism, you're going to make mistakes. You don't need to get rebaptized, but I'm going to wash your feet. With what? The waters of the Holy Spirit. To cleanse you, to strengthen you. And I'm with you. Stop kicking and resisting. Don't be shy about the stinkiness of your shoe. Let me clean you. Don't push back. If I don't clean you, you can't be part of me. Accept my love. You're loved because you're loved. You're loved. No servant is greater than his master. You're loved because you're loved. Claro. Dios te ama porque te ama. Cuando Jesús se quita el manto y se entrega, pone el caso. ¿Y qué pone en el caso? El agua. Y el agua siempre representa, en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo. Entonces Él nos lava nuestras impurezas con las aguas del Espíritu Santo. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Dios que, el Padre que se entrega, el Hijo que se entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que se entrega a la humanidad para restaurar, para salvar, para bañar, para lavar. ¿Sí ven esto? ¿Entienden lo que Dios está haciendo en el mundo y por nosotros? Do you see this? Jesus would say, do you understand what I'm doing for y'all? Esta es la actividad de Dios actualmente. Y si ya fuiste bautizado, no necesitas ser bautizado otra vez, pero ¿qué? Cometemos errores, nos ensuciamos, pisamos cosas que se nos quedan, que huelen mal, que la mascota del vecino, pero en veces era tu mascota, en veces era el error de otros, en veces era el tuyo. O cuando vas caminando, ¿te has golpeado el dedito gordo cuando vas caminando? ¡Ah! ¡Ah! O sea, todo tu ser cae. ¡Ah! O sea, te afecta a todo el mundo. Ya no puedo ni manejar. El Dios que te rescata, que te ayuda, porque te has golpeado o te has equivocado. El Espíritu dijo, para la derecha, y tú le das para la izquierda. El Espíritu que dice, ven, y mañana, al rato, para la otra semana. Pero Dios que viene a lavarte los pies. Todos somos invitados al bautizo, participar en la muerte y resurrección. Y tenemos el compromiso de Dios a mantenernos lavados. We're all invited to participate in the life and mission of God, to be baptized. It's a participation of death and burial. It's all about relationship with God. It's about receiving. It's ending the night habits and entering the day. But don't be scared, because what scares you is basically who you are, and what you can make. But Jesus is like, don't worry, I'm going to keep washing your feet always. Now, love others as I have loved you. This is my command. As I have loved you, or as I am loving you. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? ¿Qué es algo nuevo que aprendes del Evangelio de Juan? ¿Qué es algo que aprendes nuevo del Juan 13? ¿Qué reencuentro has tenido con Dios hoy? ¿A qué te llama Dios a creer hoy? What has God said to you today? What's something new that you didn't know about that stood out? What's something that you need to believe moving forward? God loves us. And God is washing the feet of the troubles of the world
as a servant, laying down his life, not because he's obligated, because he wants to. Not because it's being taken away, because he wants to. And we can say, man, what about all these tragedies? You know where Jesus is in the tragedy as the victim in the tragedy. Sometimes that offenses, shouldn't God stop it all? I think you're missing the point of kingdom. It's more important to be with. Just as Jesus didn't use powers, there's no violence in God. There's vulnerability. And Judas couldn't take that. Peter had to learn that. And I think we're being formed into that community. El Dios que dice, entiendan por favor, quién soy, cómo soy y qué estoy haciendo por ustedes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una última canción y cerrar nuestro día hoy. Acompáñenme a una oración.